Muy buenas a todos. Acá quien les habla Klaus Rodríguez, porque lo prometido es deuda y porque esta charla lo patrocina el gremio de abogados de mi amigo y colega Abner González, que es su presidente. Gracias por abrir este material. En esta ocasión, una breve intro de lo que vamos a estar desarrollando cada sábado en este canal, que es la responsabilidad civil y penal de los médicos. Muchos médicos no comprenden que una negligencia o impericia les puede llevar a la cárcel y pagar sumas de dinero, porque la ley así lo establece. Sin embargo, muchos profesionales médicos no entienden por qué motivo pueden ir presos por la muerte o lesión de un paciente por un hecho negligente, por imprudencia, impericia o falta a reglamentos. No conocen o tal vez no comprenden la existencia de una ley penal que establece pena carcelaria. A muchos les preocupa que los expedientes judiciales se caratulen como lesión corporal grave u homicidio culposo inclusive. En el peor de los casos, homicidio doloso eventual, que vamos a ver más adelante. En la Facultad de Medicina, si bien es cierto se enseña medicina legal, no tienen una cátedra específica de derecho que les enseñe que en caso de negligencia pueden ser querellados en el fuero penal y también demandados en el fuero civil por indemnización de daños, ya sea por una lesión o una muerte. Ahora bien, no hay un criterio definido en materia de jurisprudencias respecto a la responsabilidad penal de los médicos y sus derechos. Especialistas conocidos en Paraguay, en mala praxis, no tenemos mucho. Aparte de la querida profe Hilda Burstaller y el extinto exministro de la Corte, el profesor doctor Raúl Torres Kimser, mi mentor. ¿Y quién les habla? Porque elegí esta rama del derecho porque me doy cuenta que hay mucha incertidumbre en el ámbito de la responsabilidad penal y civil de los médicos, especialmente desde que se colocan del lado del mostrador que corresponde a los acusados. Y pretendo dar un mínimo aporte a este sector del derecho. En Paraguay no hay muchas causas que hayan llegado hasta el estado de sentencia condenatoria o absolutoria. No obstante, las que tenemos, por ser casos conocidos, las estaremos analizando durante el transcurso de estos videos. No es para atemorizar al profesional médico, al contrario, sino más bien para orientarles legalmente y brindar también un soporte al profesional abogado que tiene que enfrentar una defensa, una querella o acusación de este tipo, es decir, por homicidio o lesión corporal culposa producida por un profesional médico. Existen criterios dispares. Algunos piensan que es mejor la reparación pecuniaria, la reparación del daño en forma pecuniaria que la carcelaria. Y otros piensan que debe buscarse también el castigo penal en los casos de mala praxis médica, especialmente en el caso de los contagios producidos por los médicos a sus pacientes y viceversa. También por falta de consentimiento para ciertos actos médicos o por desfiguración total del rostro, por cirugía estética, seducción, hay casos de seducción, secuestros por falta de pago, el uso de rayos láser y sus implicaciones, sistemas de ecografía, exploración y manipulación de órganos que iremos viendo a lo largo de varios videos. Existen casos de responsabilidades de médicos que tienen a su cargo diagnosticar la verdadera enfermedad del paciente o si el paciente que va a ser sometido a una cirugía tiene algún impedimento para eso, a fin de cancelar o posponer la operación en su caso. Les pido disculpas por el tereré, es como fumar un cigarrillo para mí. Hay casos de médicos que realizan pruebas y tratan de demostrar la validez de un tratamiento o de una intervención nueva, pero que todavía no es reconocida como eficaz por la ciencia médica.
O también cuando el médico por su cuenta intenta descubrir nuevas técnicas o procedimientos en pos de una curación o para evitar dolores o enfermedades, por ejemplo. A esto se le llama experimentación científica, que no es lo mismo que las experimentaciones laboratoriales en que se utiliza al enfermo para estos estudios. Pero hay que decir que siempre todo experimento realizado en un paciente tiene que necesariamente tener el consentimiento del paciente o en su caso del familiar más cercano. Así también se van a incluir en este trabajo como tratamiento médico tanto el clínico como el de cirugía. Los tratamientos a veces no necesarios, no curativos y que se realizan al solo efecto de la experimentación. Está también el caso de que un médico puede realizar un acto equivocado en un ser muerto, cuando, por ejemplo, se realiza una autopsia. Un médico puede incurrir en negligencia o impericia al realizar necropsias, llegando a resultados falsos por su falta de conocimiento, que es impericia, o por mala práctica, que es negligencia, siendo descuidos gravísimos para los procesos penales y que pueden acarrear consecuencias penales graves. Por ejemplo, hay casos donde el médico forense tiene que determinar si el asunto penal se trata de un homicidio o de un suicidio y el médico se equivoca. En este caso, una persona puede ir presa por un homicidio que nunca cometió o a la inversa, puede quedar impune por un crimen de homicidio que sí cometió. Por más que, vamos a ver, la autopsia no es la única prueba de un proceso, pero para muchos casos es trascendental. A pesar de que también vamos a ver después cómo un médico puede ser condenado por una autopsia que supuestamente les favorece. Lo que demuestra que no es la única y absoluta prueba, pero sí, no deja de ser importante la prueba médica forense de autopsia. En estos materiales que voy a ir preparando en la medida que el tiempo me permite, vamos a estudiar las repercusiones de carácter penal que puede tener o que puede presentar el ejercicio de la profesión médica. Pero hay que señalar que esta profesión es muy compleja y variada. Nuestra atención se va a centrar en forma genérica en algunos hechos realizados por profesionales médicos, ya sea como clínicos, cirujanos o funcionarios, cuya conducta reflejen un acto ilícito con relación a algún paciente o, en algunos casos, en su conducta en general como profesional médico. En esta intro tenemos que recordar que los tratamientos pueden ser curativos y no curativos. Los curativos vienen a ser una faceta del tratamiento médico quirúrgico o médico clínico. Antes de entrar a profundidad en nuestro tema principal, corresponde aclarar que la mayoría de los tratamientos médicos tienen como sujeto activo al médico, porque es el médico el facultativo que se halla legalmente autorizado para profesar y ejercer la medicina, en virtud del título oficial que lo acredita, según la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 12, página 133. Con esto, no quedan de ninguna manera excluidas las responsabilidades de las personas que no son precisamente profesionales médicos titulados, porque habrá quienes en determinadas circunstancias van a ejercer actividades tendientes a ser curativas, tales como, por ejemplo, las enfermeras que actúan por delegación de un médico por su ausencia. También las instrumentadoras quirúrgicas, estudiantes empíricos y hasta el mismo paciente. Todas las acciones de curar, sean por un acto quirúrgico o clínico del profesional médico, pueden ser castigadas por la ley penal en caso de comprobarse la comisión de un hecho ilícito culposo realizado por negligencia o impericia por parte del profesional médico. En caso de prescripción de determinadas sustancias o químicos que
Por lo general son medicamentos, a veces químicos, otros naturales, o el sometimiento más o menos prolongado del cuerpo a la acción de determinados mecanismos, como radiaciones, respiración artificial, electroshock, etc. Pueden también, en caso indebido, ser pasibles de penas en el fuero criminal por causar lesiones o la misma muerte del paciente. No todos los actos médicos son precisamente para tratar una enfermedad ya instalada. Pueden ser casos de prevención de enfermedades, como vimos, tratamientos psiquiátricos, las llamadas intervenciones no necesarias, como la estética, eh, para rejuvenecer o simplemente embellecer, etc. En fin, voy a tratar en estos videos de tocar puntos que interesan tanto a los médicos en cuanto a sus derechos y obligaciones, al paciente lesionado y al profesional abogado, dentro de mi modesto aporte. Es un principio universalmente aceptado el de la responsabilidad del médico como una forma de responsabilidad profesional, tanto civil como penal, por los daños ocasionados en el ejercicio del arte de curar. Cuando cometió impericia, negligencia, imprudencia, falta, ignorancia o precipitación grosera, aunque el médico no haya tenido intención de daño. Es decir, cuando el daño, la lesión o la muerte se produce por un tercero, sin intención de daño, siempre la figura será de delito culposo. ¿Qué pasa con los casos de negligencia médica o impericia? No obstante, tenemos un caso reciente de homicidio doloso eventual en mala praxis médica, cuyo fallo vamos a estar analizando. El accidente que suelen alegar los médicos como causa de muertes dudosas tiene sus requisitos para que no sea considerado delito culposo. Sería cuando ocurre, por ejemplo, un acto profesional y se presenta algún imprevisto, o cuando, a pesar del imprevisto que se presentó, como lejana probabilidad, se hayan tomado todas las precauciones y medidas técnicas del caso y aún así se dio el daño o deceso del paciente. En estos casos no hay responsabilidad del médico. En los pleitos sobre negligencia médica, el magistrado se va a hacer asesorar en los problemas técnicos por peritos también técnicos, y estos técnicos tienen que actuar con absoluta ausencia de espíritu de coleguismo, que es como debe actuar todo perito. El juez tiene que estudiar también las condiciones en que actuó el médico y los medios que disponía, como dice la profesora Hilda Burstaller en su libro. Los profesionales médicos, como cualquier otro ser humano, pueden equivocarse, pero a diferencia de los demás seres humanos, a diferencia de las demás personas que no son médicos, su equivocación puede ser fatal, porque en la mayoría de los casos está en juego la vida de un ser humano en sus manos. Por eso la cuestión es sensible. Se entiende la reacción de los médicos que temen a las demandas por mala praxis, como también la desesperación de los pacientes que se sienten desamparados frente al posible error o la grosera negligencia o impericia de parte de algunos médicos. La pregunta que corresponde hacernos es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para cubrirse de esta eventualidad? En primer lugar, el interesado tiene que pedir al médico las indicaciones precisas por escrito, cuando le indica tal o cual medicación con relación a alguna dolencia. De hecho, sabemos que así luego se hace. El médico nunca se tiene que negar, porque los pacientes no entendemos muchas veces, o al llegar a nuestras casas nos olvidamos y la indicación no la hacemos como tenemos que hacer, y por ende sin favorecer a la salud. Si un paciente percibe dudas en la etapa del diagnóstico de una enfermedad, nadie va a tomar mal que se le consulte a otros especialistas.
Pero como los médicos tienen entre ellos, por lo general y no siempre, un estilo ético profesional que respetan, entonces es mejor conversar con el médico tratante o de cabecera acerca de todas las dudas. Si un médico comete un error, el facultativo que atienda después al paciente tiene que hacerle un informe sobre su estado de salud. Y si hubo negligencia o impericia del anterior médico y la persona sufrió un daño en su salud, tiene todo el derecho de accionar contra ese médico que le produjo tal o cual lesión. En caso que él o los médicos o a quienes se le consulte con posterioridad se nieguen a informar por escrito de lo que efectivamente le ocurrió al paciente o interesado, este puede recurrir a pericias privadas para determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Una de las exigencias que impone al médico el deber de cuidado es la de examinar su propia capacidad como facultativo para asumir un tratamiento, lo cual depende de sus conocimientos, preparación y habilidad. Este es un requisito fundamental, pero hay veces que un mismo médico no puede o no debe continuar con un tratamiento que él mismo inició, porque no todos los profesionales tienen la misma preparación. Y así, si el médico se da cuenta que no es su especialidad la enfermedad del paciente, tiene la obligación de derivarlo inmediatamente al correspondiente especialista. O incluso en algunos casos se tiene que hacer una junta médica para determinar qué es lo que aqueja al paciente. También hay que reconocer la circunstancia de tiempo y lugar en que, por ejemplo, no va a ser jamás igual la actuación de un médico en una sala de terapia intensiva y actuar el mismo médico, incluso con el mismo paciente, en las mismas circunstancias y con la misma enfermedad o dolencia en la calle, como el caso de un accidente, por ejemplo, ni tampoco en un hospital sin recursos y con escasos elementos médicos. El juez necesariamente va a tener en cuenta al momento de juzgar estos presupuestos, siempre y cuando la causa de muerte o lesión sea por motivos de tiempo, lugar o falta a reglamentos. Los descubrimientos aparecidos con posterioridad a la intervención de un médico y que pueden contradecir las medidas adoptadas por él no pueden ser valoradas nunca en su contra. Y es como la misma ley, que no tiene carácter retroactivo, salvo en caso de favorecer al reo. Es muy importante el factor humano por parte del médico con relación a sus pacientes, no solo conocimientos técnicos. Es necesaria una combinación de rigorismo científico con una actitud afectiva del médico, quien tiene que transmitir confianza y fuerza a su paciente, interesarse personalmente y demostrar esa preocupación. El paciente jamás puede ser abandonado en su lecho de enfermo y debe estar constantemente asistido. Las palabras de apoyo del médico, sus gestos, su solidaridad y simpatía dan confianza y energía increíbles al enfermo, que tal vez inclusive le ayude a un restablecimiento más rápido del paciente, como muchas veces ocurre. Colegas, esto fue solo una breve introducción de lo que vamos a estar desarrollando en este canal cada sábado a las 17 horas. Voy a estar alzando los materiales, salvo impedimento de fuerza mayor que me retrasen un poco. Desde ya se agradece y nos vemos en el próximo material.